El Silmarillion de Tolkien es una joya literaria, aunque su estructura puede llegar a intimidar. Pero, ¿y si te dijera que puedes disfrutar de esta obra de una forma más accesible, sin perder su fidelidad al lore original? Lo que estás a punto de escuchar es algo nuevo, nunca antes hecho. Transformado en un relato narrativo y envolvente, este homenaje te permitirá escuchar un relato que forma parte de una colección de 4, que completan todo el período correspondiente a la creación de la Tierra Media. 4 historias que te llevarán y te sumergerán por un inolvidable viaje. Si amas la Tierra Media tanto como yo, este viaje es para ti. Suscríbete, dale a me gusta y prepárate para vivir el Silmarillion como nunca antes. Bienvenido a Somnaria. Empezamos con la Primera Guerra de la Tierra Media. Los Valar, protectores de la Tierra Media, buscan construir un mundo de equilibrio y belleza, pero Melkor, consumido por su ambición, anhela gobernarlo todo. Su fortaleza se convierte en un pozo de destrucción, y con cada día que pasa, el enfrentamiento que podría desatar la primera gran guerra se acerca. Manwë estaba de pie en la cima de Taniquetil, el monte más alto de Amán, con el viento helado recorriendo su rostro. Sus ojos, acostumbrados a contemplar las corrientes del aire, estaban ahora fijos en el horizonte, en el límite donde la luz y la sombra se enfrentaban. El aire parecía tenso, cargado de presagios. Ulmo había enviado noticias desde las profundidades. Los mares ya no se mantenían tranquilos. Había visto criaturas extrañas y agresivas surgir de los abismos. Yavanna, en su labor de sembrar los primeros bosques, había hallado árboles cuya savia negra contaminaba la tierra. Era Melkor, no cabía duda. A sus espaldas, la voz firme de Aule rompió el silencio. Manwë, no podemos ignorar esto más tiempo. Utumno crece en fuerza. Melkor ha comenzado a extender su mano sobre Arda, y lo hace con precisión. No es un capricho, es un plan, y está dando sus frutos. Manwë no respondió de inmediato. Sabía que Aule tenía razón, pero también entendía las consecuencias de un enfrentamiento abierto. Lo hemos hablado muchas veces, no somos creadores de guerras, Aule, dijo finalmente sin volverse. Nuestra tarea es dar forma al mundo para los hijos de Ilúvatar. La violencia solo dañará lo que buscamos proteger. Ya lo está dañando, replicó Aule con una dureza inusual en él. Mis montañas son desgarradas por grietas que no hice. Yavanna encuentra sus campos llenos de sombras. No podemos seguir así. Yavanna llegó en ese momento, con paso ligero pero firme. Llevaba en sus manos una rama seca, ennegrecida en las puntas. Esto no es un accidente, dijo mientras la mostraba. Era un árbol joven, lleno de vida, pero Melkor lo tocó. Su corrupción se extiende como una plaga. No hay tiempo para discursos, Manwë. Cada momento que esperamos, él toma más de lo que hemos hecho. Manwë observó la rama. Trataba de buscar una respuesta oculta en la madera calcinada. ¿Dónde estaba Orome cuando esto ocurrió?, preguntó finalmente. Patrullando las llanuras del norte, respondió Yavanna. Pero no puede estar en todas partes. Melkor no envía ejércitos, envía corrupción. Es sutil y letal. Esto no se soluciona con vigilancia, Manwë. Entonces enviemos un mensaje, tan solo un mensaje, dijo Manwë ganando fuerza. Unamos a los Valar. Si él busca dividirnos, responderemos con unidad. Horas más tarde, los Valar se reunían. Barda, la dama de las estrellas, permanecía junto a Manwë. Sus ojos, reflejo de los cielos nocturnos, parecían calmar la tensión en el aire, pero incluso ella parecía preocupada. Orome, armado y listo, había traído noticias de sus viajes al norte. Utumno no es solo una fortaleza, dijo Orome con voz grave. Es una herida abierta. Melkor está creando cosas que no deberían existir. Bestias deformes, predadores que cazan en la oscuridad y devoran todo a su paso. Mis cazadores no pueden enfrentarse a todo lo que él envía. ¿Y qué sugieres?, preguntó Ulmo desde un extremo de la sala. Su rostro parecía tallado en roca y su voz resonaba como el choque de las olas. Que abandonemos nuestra tarea para hacer la guerra. Arda aún no está lista para los hijos. Si luchamos ahora, destruiremos lo poco que hemos logrado. Si no lo hacemos, no habrá nada para ellos, respondió Orome, golpeando el suelo con el extremo de su lanza. Melkor no se detendrá.
Cada día que pasa, su poder crece. Necesitamos enfrentarlo antes de que sea demasiado tarde. Aule asintió desde su asiento. Estoy de acuerdo, pero no será fácil. Melkor ha moldeado Utumno para resistirnos. No es solo una fortaleza, es una extensión de él. Si atacamos, debemos estar preparados para una larga batalla. Y para las consecuencias. Manwë levantó una mano para calmar la creciente discusión. Escuchen. No tomaremos decisiones apresuradas, pero tampoco permitiremos que Melkor siga corrompiendo Arda sin oposición. No es momento de actuar con fuerza desmedida, sino con sabiduría. Si debemos enfrentarlo, lo haremos juntos como Valar. Pero antes, exploraremos todas las opciones. La reunión concluyó con un aire de incertidumbre. Los Valar se dispersaron, cada uno reflexionando sobre el camino que tenían por delante. Yavanna se acercó a Manwë antes de partir. «No puedes esperar demasiado», dijo en voz baja. Sabía que lo decía por los hijos de Ilúvatar, los elfos y los hombres que algún día habitarían Arda. «Lo sé», respondió Manwë, pondió. Orome no podía recordar un silencio tan opresivo. Su caballo, Nahar, pisoteaba la tierra helada del norte, mientras los ecos de su respiración formaban nubes que flotaban en el aire glacial. Estaban cerca de Utumno, la fortaleza de Melkor. Desde lejos se podían ver grietas que exhalaban un vapor oscuro y hediondo, señal de que la corrupción de Melkor había llegado hasta el corazón de la tierra. Era un lugar hostil, ajeno a cualquier belleza que los Valar hubieran imaginado para Arda. «Es más grande de lo que pensábamos», dijo Orome en voz baja, más para sí mismo que para Aule, que estaba a su lado. El maestro forjador había insistido en acompañarlo, con un martillo en la mano y una expresión cargada de determinación. Aule no era un guerrero, pero la destrucción que Melkor infligía a Arda lo hacía hervir de ira. «Más grande, pero no impenetrable», respondió Aule, su voz firme. «Cada roca de esa fortaleza puede quebrarse. Lo que me preocupa son las criaturas que se esconden allí». Orome asintió. Ya había tenido encuentros con esas criaturas, había cazado algunas, bestias deformes con ojos amarillos que no mostraban miedo, solo odio. Eran las primeras de muchas, creadas por la influencia de Melkor. No eran fruto de la naturaleza, sino de una distorsión antinatural, y cada una parecía diseñada para destruir. «Esto no será una caza, Aule. Esto puede que termine siendo una guerra», dijo finalmente Orome. Aule apretó el mango de su martillo. «Entonces es mejor que nos preparemos». Días después, los Valar se reunían de nuevo. Manwë estaba de pie junto a Barda, observando cómo Ulmo trazaba en el suelo un mapa de las tierras del norte. «Utumno no es una fortaleza común. Está conectada con la tierra misma. Si atacamos con fuerza bruta, no solo destruiremos la morada de Melkor, sino también las tierras que queremos proteger. Necesitamos un plan que sea preciso, no un asalto impulsivo». «¿Y qué propones?», preguntó Orome, que acababa de regresar. «¿Esperar mientras Melkor se hace más fuerte? Ya estamos perdiendo demasiado». «Un ataque bien coordinado», intervino Aule. «No necesitamos destruir toda la fortaleza. Si logramos cerrar sus accesos y neutralizar sus puntos más vulnerables, podremos reducir su influencia sin devastar Arda». «Eso solo lo retrasará», respondió Orome con amargura. «Volverá a construir, como siempre hace». Manwë levantó una mano para calmar las discusiones. «No podemos ignorar los riesgos, pero tampoco podemos seguir esperando. Este es el momento. Debemos actuar y debemos hacerlo juntos. Si vamos a enfrentar a Melkor, no podemos permitirnos divisiones entre nosotros». Los Valar asintieron, aunque no sin cierta reticencia. Había demasiado en juego, y cada uno sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. La primera luz del alba bañaba las tierras del norte cuando los Valar avanzaron hacia Utumno. Orome lideraba, con su lanza luminosa destellando como un rayo. A su lado marchaban sus hermanos, cuyos rostros estaban marcados por una mezcla de furia y determinación. No llevaba armas, solo sus propias manos, capaces de destrozar cualquier piedra que se interpusiera en su camino. Yavanna caminaba detrás, cantando en voz baja mientras portaba un báculo hecho de madera viva. Su canto buscaba contrarrestar la corrupción de Melkor, devolver vida a las tierras que habían sido dañadas. A su lado, su hermana,
Llevaba consigo la luz de flores recién nacidas, intentando proteger lo poco que quedaba sin corromper. Ulmo no estaba con ellos en tierra firme. Se movía a través de los ríos y lagos, su presencia haciendo que las aguas se alzaran contra la influencia de Melkor. Los mares rugían en el norte, como si la ira de Ulmo se hiciera eco de la de sus compañeros. El aire se volvió denso cuando se acercaron a Utumno. Manwë, que había tomado posición en lo alto de una colina cercana, alzó su bastón y dejó que el viento barriera el campo de batalla. «Melkor ya sabe que estamos aquí», dijo en voz alta. «No debemos subestimarlo». Las puertas de Utumno no se abrieron. No hubo un desafío directo por parte de Melkor. En su lugar, la tierra tembló, y de las grietas surgieron las primeras criaturas. Eran horrores deformes, bestias de proporciones antinaturales, creadas por Melkor a partir de su odio. Algunos se arrastraban, cubiertos de espinas y escamas, mientras que otros caminaban erguidos, con garras que relucían como cuchillas. Sus ojos brillaban con una luz amarilla, inhumana, y sus rugidos resonaron en el aire como una tormenta. Orome fue el primero en actuar. Con un grito que reverberó en las llanuras, arremetió contra las criaturas con Nahar, derribándolas con su lanza, que resplandecía como un rayo. A su lado, Aule cargó sin dudarlo, sus manos golpeando con fuerza descomunal. Cada criatura que enfrentaba caía al suelo, sus cuerpos rotos y retorcidos. «Ulmo, las grietas», gritó Yavanna. Las criaturas seguían saliendo de los abismos y las grietas parecían no tener fin. Ulmo, desde un río cercano, alzó sus manos y las aguas respondieron a su llamado. Torrentes surgieron de repente, llenando las grietas y arrastrando a las criaturas de vuelta al fondo oscuro de donde habían salido. El terreno bajo sus pies comenzó a cambiar. Rocas afiladas surgieron de la tierra, separando a los Valar y dificultando sus movimientos. Manwë, desde el aire, notó cómo una nube oscura empezaba a extenderse desde Utumno, cubriendo el campo de batalla y bloqueando la luz de las estrellas. Pero Barda no permitiría que la oscuridad reinara. Alzó sus manos y, con un simple gesto, las estrellas volvieron a brillar, disipando parte de la nube. «No es suficiente», dijo Manwë. Melkor no apareció en el campo de batalla, pero su presencia era inconfundible. Los Valar sintieron cómo su poder intentaba infiltrarse en sus mentes, sembrando dudas y temor. Yavanna, que estaba protegiendo un área de árboles recién plantados, de repente cayó de rodillas. «Está aquí», susurró, su voz temblando. «Puedo sentirlo en la tierra». Aule corrió hacia ella, con su martillo en la mano. «Resiste», le dijo. «Somos más fuertes que él». Golpeó el suelo con su martillo, y la tierra respondió, sellando las grietas que Melkor intentaba abrir. Los Valar sabían que no podían quedarse en las llanuras indefinidamente. Debían atacar Utumno directamente. Orome y Barda lideraron la carga hacia la fortaleza. Las puertas eran enormes, hechas de un metal negro que parecía absorber la luz. Barda las golpeó con sus puños, y el sonido fue como el trueno. Las puertas no cedieron. «Esto no es obra de la naturaleza», dijo Aule acercándose. Estudió las puertas por un momento antes de levantar su martillo. «Está utilizando poderes extraños, pero nada que se forje puede resistir para siempre». Con un golpe ensordecedor, Aule rompió las puertas, abriéndolas de par en par, revelando un abismo negro que parecía absorber incluso la luz de las estrellas. Los Valar entraron con cautela, sus poderes resonando en su entorno. La oscuridad no era simplemente la ausencia de luz, sino una extensión de la voluntad de Melkor, que trataba de confundir y desalentar a sus enemigos. Pero los Valar, inmortales y poderosos, avanzaron con decisión. Barda, con un gesto, hizo que un manto de estrellas descendiera dentro de la fortaleza, iluminando los corredores con una luz pura que la sombra no podía extinguir del todo. Las paredes vibraban, cubiertas de runas y grabados oscuros que parecían murmurar en lenguas olvidadas. Manwë alzó su voz desde las alturas, y su canto resonó como un viento implacable, dispersando las nubes de confusión que intentaban envolverlos. A medida que los Valar se adentraban en las cavernas, el terreno se volvía más hostil. Melkor, en su astucia, había moldeado el interior de Utumno como un laberinto de trampas y horrores. Criaturas monstruosas, los primeros frutos de su corrupción, surgieron de las sombras, criaturas indefinidas,
aberraciones deformes sin sentido ni propósito, solo la muerte y la destrucción de los Valar. Orome fue el primero en enfrentarlos. Cada golpe atravesaba a sus enemigos como un rayo, y su voz resonaba como una trompeta, inspirando valor a los Valar y sembrando miedo en los corazones de las criaturas de Melkor. Aule peleaba a su lado, arrojándose contra los monstruos. Su risa, cargada de desafío, resonaba incluso cuando los monstruos lo rodeaban. Con un movimiento de su martillo, apartaba a las criaturas como si fueran hojas al viento. «¡Que venga Melkor!», gritó, aplastando a una de las bestias bajo sus pies. De pronto, el suelo tembló y de las profundidades surgieron nuevas grietas humeantes llenas de fuego y azufre. Melkor estaba utilizando el poder de Arda misma contra los Valar, distorsionando la tierra bajo sus pies. Las criaturas comenzaron a multiplicarse, algunas formadas de roca viva, otras con cuerpos de fuego. «¡Cuidaos!», advirtió Yavanna, alzando sus brazos. De su poder brotaron raíces gigantescas que atravesaron la piedra, atrapando a las criaturas enredadas y apagando las llamas con savia fría como la lluvia. Ulmo, que había seguido a sus hermanos desde los ríos subterráneos, invocó un torrente de agua que surgió como un muro desde las grietas. Su fuerza arrastró a las bestias de fuego y enfrió el terreno, sellando las fisuras que Melkor había abierto. Pero la resistencia de Melkor no se limitaba a sus monstruos. Una sombra densa y opresiva llenó los pasillos, un golpe de su voluntad maligna que buscaba desalentar incluso a los inmortales. Los Valar sintieron el peso en sus mentes y algunos titubearon. «No temáis», dijo Barda. Su luz se intensificó y una estrella especialmente brillante apareció sobre su frente, empujando la sombra hacia atrás. Cuando los Valar llegaron a la sala principal de Utumno, encontraron un ambiente cargado de nuevas criaturas, bestias de roca viva, fuego y oscuridad, con cuerpos retorcidos que desafiaban la forma natural. Orome avanzó con decisión. Cada embate de su lanza destruía una de las bestias, pero parecía no ser nunca suficiente. «La corrupción no puede resistir la fuerza de la creación», exclamó Aule, golpeando el suelo y haciendo que una onda de energía pura se propagara, derribando a las criaturas más cercanas. Mientras tanto, Manwë continuaba desde el aire, extendiendo los vientos más poderosos de Arda. Las ráfagas azotaban la sala, apagando los fuegos de las bestias y dispersando la niebla negra que trataba de cubrir la visión de los Valar. Su canto resonaba, infundiendo valor en sus hermanos y dispersando la corrupción de Melkor. Sin embargo, cuando los Valar parecían estar ganando terreno, la sala se llenó de un poder inmenso, el más grande hasta el momento. Melkor apareció. Su figura, envuelta en una armadura negra, parecía hecha de la noche misma. Su rostro era una máscara de ira y desprecio, y en su mano llevaba al nuevo, que no conocían, una herramienta forjada que terminarían conociendo por el nombre de Grond, el martillo del mundo subterráneo, un arma de poder inconmensurable. «Vosotros, que os llamáis los guardianes de Arda, sois simplemente débiles», rugió Melkor, su voz resonando como un trueno. Golpeó el suelo con Grond y el impacto desató un terremoto que hizo temblar toda la fortaleza. Columnas se derrumbaron y las criaturas de Melkor renovaron su ataque con más furia. Barda, desde las alturas, levantó sus manos y convocó una luz tan pura que cortó la sombra como una espada. «Tu corrupción no puede apagar la luz de las estrellas», declaró. Su luz mantuvo a Melkor a raya por un momento, mientras los Valar se reorganizaban. Aule avanzó hacia Melkor, blandiendo su martillo. «Tus obras son una burla de la creación», dijo, enfrentándose al Señor Oscuro. El choque entre los dos resonó como un trueno en las profundidades. Aunque el poder de Aule era grande, Melkor seguía siendo el más fuerte de los Valar, y cada golpe de Grond rompía la tierra y las paredes. Con un último martillazo de Grond, Melkor golpeó el suelo con una fuerza que sacudió toda Utumno. Pero esta vez, la grieta que se abrió fue más grande que cualquier otra, y de sus profundidades emergió algo que ninguno de los Valar había previsto. Primero vino el calor, un aire abrasador que les hizo retroceder a todos. Luego el sonido, un rugido grave y profundo que parecía provenir de la misma tierra, una vibración que resonaba en los huesos y en el alma, y finalmente, la figura.
De las sombras y el fuego surgió una criatura de proporciones inmensas, envuelta en llamas vivas. Su piel era como obsidiana fracturada y cada grieta brillaba con un rojo incandescente. En su mano derecha llevaba un látigo de fuego que se movía como una serpiente, y en la izquierda un puño cerrado que parecía capaz de aplastar incluso la roca más dura. Sus ojos eran dos pozos de luz ardiente, llenos de odio, pero también de una inteligencia calculadora. Una criatura así no podía ser creación de Melkor, pues aún no tenía ese tipo de poder. Recordaron que no todos los Ainur habían bajado cuando Ilúvatar les dio la opción, sino que aquellos menos poderosos, seres con energías inferiores, habían decidido quedarse pues su poder de creación era menor que el de sus hermanos. Estos seres, si alguna vez decidían bajar a la Tierra Media, serían llamados Maiar para distinguirlos de los Valar. Y si esta criatura no era un Valar, solo podía significar que Melkor había corrompido a uno de sus hermanos menores y que lo había convertido en un demonio de fuego, demonios de fuego que en un futuro serían conocidos como Balrogs. Barda se adelantó de inmediato, rugiendo un desafío mientras avanzaba con pasos que hacían temblar el suelo. Su intención era clara: derribar a la criatura antes de que pudiera causar más daño. El Balrog no esperó. Con un movimiento rápido, lanzó su látigo hacia Barda, que esquivó el golpe por poco. Pero incluso el aire donde pasó el látigo quedó abrasado, y la piedra se derritió al contacto. «¿Es uno de los nuestros?», exclamó Orome, observando a la criatura con asombro y horror. «Un hermano Maiar». Aule apretó los dientes. «Esto no es una creación natural, es una abominación». El Balrog cargó hacia Aule, moviéndose con una velocidad que desafiaba su tamaño. Los dos chocaron, y el impacto fue como un terremoto. Aule logró sujetar el brazo del Balrog antes de que pudiera golpearlo, pero el calor de la criatura quemaba incluso su piel divina. A pesar de su fuerza, Aule fue empujado hacia atrás, sus pies dejando marcas profundas en el suelo. Levantó su martillo y se unió de nuevo al combate, golpeando con precisión las extremidades del Balrog, buscando debilitar su movimiento. Cada golpe resonaba en las cavernas de Utumno, pero parecía tener poco efecto. El Balrog contraatacó, balanceando su látigo hacia él. El martillo del Valar interceptó el ataque, pero las llamas del látigo envolvieron el arma y comenzaron a derretir el metal divino. Aule retrocedió, con sus ojos fijos en la criatura. «Esto no es algo que podamos derrotar aquí», dijo en voz baja, dirigiéndose a Manwë, que observaba desde la entrada de la cámara. «Es una advertencia», respondió Manwë. «Melkor nos está mostrando lo que puede hacer. No es solo su fuerza, es su corrupción. Arda misma está siendo desgarrada por su influencia». El Balrog, sin embargo, no esperó. Con un rugido, extendió sus brazos y dejó salir una ola de fuego que llenó la cámara. Yavanna levantó un escudo de madera viva, que resistió las llamas el tiempo suficiente para proteger a los Valar más cercanos, pero incluso ella estaba luchando contra el calor abrasador. «Esto debe terminar», exclamó Manwë, resonando como un mandato absoluto. «Hoy hemos combatido bien, pero debemos partir. Confiad en mí». Con estas palabras, los Valar comenzaron a retirarse. Melkor, aunque lejos de ser derrotado, no los persiguió. Su fortaleza había quedado gravemente dañada, pero la victoria parecía clara. De regreso en Almaren, los Valar reflexionaron sobre la batalla. Aunque no habían logrado apenas nada, habían aprendido más sobre los poderes de Melkor y su propia necesidad de unidad y prudencia. «No va a ser fácil», dijo Barda. Y así, la primera guerra no fue el final de su enfrentamiento, sino el inicio de un conflicto que continuaría a lo largo de los siglos hasta el día en que los hijos de Ilúvatar despertaran y el destino de Arda se decidiera.